porque recae en una mujer que forma parte de la historia, pero una historia viva, de Jaraíz de la Vera. Alguien que con su trabajo duro, su sacrificio, pero sobre todo con el amor a su tierra y a su gente, ha dejado una huella imborrable. Hablamos de Fidela Sánchez Amor, nacida en el año 1944 y ligada para siempre a la vida y la memoria de nuestro pueblo. Un fuerte aplauso para ella. Un oficio que hoy en día pues no se ve, con una cercanía que le caracterizaba bastante. Y además estoy segura de que muchas y muchos de aquí se han comido un bocadillo de magro en el dólar. Ese lugar que fue punto de encuentro de varias generaciones y donde siempre ha habido calor humano y buen ambiente. Pero la historia no termina ahí. Fidela y su esposo Jesús también abrieron el Hotel Restaurante Jefi, el primer alojamiento de categoría en Jaraíz de la Vera. ¿Quién no recuerda con cariño las paletillas del Jefi o aquellas celebraciones de carnaval con vaquilla incluida? Aquel hotel fue, además, uno de los primeros en ofrecer pisos turísticos en nuestro municipio, apostando por un turismo que especialmente en verano invita a todo el mundo a venir a conocer la capital mundial del pimentón. La tradición familiar siguió adelante con el Hotel Villa Saray, impulsado por sus hijos Víctor y Pilar, que aquí me acompañan, y hoy es todo un referente para celebrar eventos y para acoger visitantes con la misma hospitalidad de siempre. El Premio Picota 2025 quiere reconocer la enorme contribución de Fidela y de su esposo Jesús a la dinamización económica y social de nuestro pueblo. Esto es un homenaje a toda una vida dedicada al servicio, a la familia, a la comunidad, a los otros y al desarrollo de Jaraíz de la Vera. Por todo ello y con el corazón lleno de gratitud, recibamos con un grandísimo aplauso a Fidela Sánchez Amor. Esto se lo agradezco al señor alcalde y a la corporación y los doy muchísimas gracias. Gracias, mami. Este premio Picota que recibe nuestra madre Fidela no es solo un reconocimiento, es un aplauso colectivo a toda una vida dedicada al trabajo incansable, al servicio, al esfuerzo diario y a una persona más, Jesús, nuestro Padre, su compañero inseparable durante más de 60 años. Hoy no está con nosotros físicamente, pero os aseguro que está aquí. Está en cada baldosa del Bar Dólar, en cada habitación del Hotel Jefi, en cada rincón de Villa Saray. Está en cada plato que sale de una cocina hecha con alma, en cada bienvenida con una sonrisa honesta, en cada cliente que se ha convertido en familia. Este premio no es solo de Fidela, es de los dos. Y también es de todos los que han estado ahí. Familia, trabajadores, amigos, proveedores y sobre todo de un pueblo que ha sido hogar, escuela y refugio. Gracias, Jaraíz, por querer tanto a los nuestros, por no olvidar. Y gracias mamá, por enseñarnos a vivir con entrega, generosidad y dignidad. Buenas noches. Nuestra madre no ha sido solo el alma de nuestra familia. Ha sido la columna vertebral de un proyecto que empezó con lo justo y llegó a ser un referente en la Vera. Nunca pidió reconocimiento, nunca levantó la voz, pero su confianza, su fuerza callada, su constancia y su amor por lo que hacía han dejado una huella imposible de borrar. Papá estará orgulloso y nosotros también lo estamos. Gracias a todos por este homenaje. Es un honor recibirlo en nombre de quienes trabajaron sin descanso
día tras día, año tras año, para que Villa Saray fuera mucho más que un hotel o un restaurante. Gracias de corazón. Buenas noches. Para los que no me conocéis, soy Habana, hija de Víctor Manuel y nieta de Fidela y Jesús. Me gustaría decir algo en nombre de mi hermano y mío. Gracias, abuela, por enseñarnos a cuidar, a trabajar, a dar lo mejor y a querer mucho a la familia. Gracias por enseñarnos a sentirnos jaraiceños y por alegrarte cada vez que participamos en las actividades de nuestro pueblo. Antes de terminar, quiero hacer una dedicatoria muy especial y no es a otra persona, y no es otra que a mi abuelo Jesús. Él, como todo abuelo, me chivaba los deberes de matemáticas, me daba caramelos, los domingos tenía siempre preparada nuestra paga, disfrutaba cada momento a nuestro lado, aunque fuese relatando, e intentaba enseñarme el trabajo de camarera, pidiéndome que le sirviera un vino. Él ya no está, pero estoy convencida de que se alegra de que estemos juntos recogiendo este premio y que seguramente esté celebrándolo allá donde esté. Os queremos mucho.